Entonces, como estaba diciendo, vamos a hablar algo de la absorción y emisión de radiación por parte de sistemas físicos, en particular. Vamos a pensar en átomos, vamos a hacer algún cálculo en átomos. Entonces tenemos procesos de absorción, en que la interacción de ese campo electromagnético le cede energía a mi sistema, pensemos en un átomo. Entonces ocurre una transición de nivel, eso se ioniza, es un fenómeno de absorción de energía. Y pensemos también en el tema de la emisión de energía, o sea, el sistema, mi átomo, está en un nivel estacionario excitado y eventualmente cede energía y pasa a un sistema de menor energía. Un átomo de hidrógeno está en el estado 2p y pasa al 2s, al 1s. ¿Sí? O 2s pasa al 1s, de un estado excitado a 1. Ahora, la emisión también puede ocurrir, por un lado puede ocurrir espontáneamente, quiere decir, yo no tengo que iluminar al átomo. Quiere decir que, digo, un estado estacionario pasa a un estado excitado de un estado a otro, pero no acabo de decir que es estacionario. ¿Cómo que el estado estacionario cambia? Si es estacionario no cambia. Efectivamente, es estacionario para el potencial de Coulomb. No es estacionario para lo que hay en realidad en la naturaleza, y es que el campo electromagnético nunca lo podemos apagar. El campo electromagnético, así como la energía de base de un oscilador armónico que tiene ese factor 1 medio, el n más 1 medio, digamos, ¿sí? Ese factor 1 medio está presente para todos los estados, ¿sí? Y yo puedo no tener nada, pero si tengo un conjunto de osciladores, voy a tener ese h omega dividido sobre 2 por todos los osciladores. Y de hecho, eso ya crea un problema cuando uno tiene un sistema continuo que tiene infinitos grados de libertad, y cada uno de esos grados de libertad me da origen a un oscilador armónico. Y cada uno me lleva a un factor 1 medio h barra. Cuando sumo todo eso me da infinito. Ahí empiezan los problemas que puede tener que ver con el continuo de grados de libertad que utilizamos, con la formulación de la teoría, y también quizás con lo que finalmente podemos observar o no podemos observar en física. Porque en física no medimos energías. Lo que medimos son diferencias entre niveles de energía. La energía absoluta, ya lo sabemos de mecánica clásica, es arbitraria. ¿Me sirve un potencial o me sirve un potencial más una constante? Me da la misma física, el mismo sistema físico. Entonces la energía en sí no quiere decir nada, sino que es la diferencia en nivel de energía. En ese sentido, ese factor h barra omega sobre 2 se puede manejar, se puede considerar adecuadamente en el marco de la teoría que sea y finalmente obtener resultados físicos. Pero entonces cuando yo digo tengo un átomo y decae espontáneamente, quiere decir que está interaccionando con algo. No necesariamente está iluminado. No necesariamente yo lo puse en un condensador con un campo eléctrico o en un campo magnético o le hice algo. Está ahí y decae. O sea que eso, por un lado, ya me está diciendo el estado estacionario no lo es, y por otro lado me está diciendo hay una interacción con un campo electromagnético, que ¿cuál es? Y bueno, es el campo electromagnético en el vacío que nunca se apaga. Eso no lo hemos visto, no sé si lo veremos en este curso, cuantificación del campo electromagnético, pero esa es la razón de fondo del decaimiento espontáneo. Ahora, cuando uno habla del decaimiento o la emisión estimulada, está pensando, ilumino a un sistema, a un átomo, eventualmente puedo excitar un nivel, probablemente tenga una resonancia, tenga más probabilidad si la energía o si la frecuencia de ese campo electromagnético está sintonizada con la frecuencia de la diferencia de niveles, ¿no? El omega sobre omega menos omega 0 que teníamos en el denominador con una perturbación periódica, ¿se acuerdan? Cuando omega es muy cerca a omega 0, eso es lo que pasa. Si omega es distinto a omega 0, siguen pasando cosas,
con menos frecuencia, pero siguen pasando cosas. Entonces, si yo lo ilumino, evidentemente puedo eventualmente lograr pasar a un nivel superior y tener un proceso de absorción. Pero si yo lo ilumino, lo que ocurre también es que puedo estimular, puedo ocasionar una emisión, ¿sí? Relacionada con que ese nivel excitado también está en interacción con el campo electromagnético, y la presencia del campo electromagnético, finalmente aumenta su probabilidad de que se emita una partícula o de decaer a un nivel más bajo. O sea que esa emisión puede estar asociada a algo que es una emisión estimulada o a algo que es una emisión espontánea. Esta emisión estimulada, a principios del siglo XX no se conocía, de hecho fue Einstein el primero que trabajó y que postuló que necesariamente tenía que haber una emisión estimulada para poder reconciliar argumentos muy sencillos que hoy vamos a ver con la teoría del cuerpo negro, con la ley de Planck, de la distribución de energía por unidad de frecuencia, ¿no? De un cuerpo negro. ¿Qué es un cuerpo negro? Que no absorbe toda la luz que llega. ¿Qué más? ¿Dónde hay un cuerpo negro? Dame un ejemplo de cuerpo negro. No me digan una cajita que vimos una vez en el laboratorio. Las estrellas. Las estrellas, ¿por qué? Porque se modelan. No, pero en realidad sí funciona exactamente un cuerpo negro. No, es un modelo. A ver, ¿esta habitación es un cuerpo negro? No. No. A ver, convengamos lo siguiente. La definición de cuerpo negro, únicamente en esos términos, que absorbe todo lo que no sé qué, y que no se le escapa nada, que yo qué sé, es simplemente un argumento para decir, tengo un gas de fotones en equilibrio térmico. Entonces, lo fundamental del cuerpo negro es el equilibrio térmico a una cierta temperatura de la radiación electromagnética, entre paréntesis, los fotones. Ese es el concepto fundamental del cuerpo negro. Entonces, ¿esta habitación es un cuerpo negro? Sí, es un cuerpo negro. Acá, a menos de algunas cosas, hay un equilibrio térmico. Hay una temperatura T para las partículas de nitrógeno, oxígeno, las que componen el aire, y también para los fotones que andan dando vueltas. ¿Hay fotones en esta habitación? Sí. Sí, ¿no? Si no, no se estaría viendo. Así que hay fotones. Y hay de todas las longitudes de onda. Incluso de longitudes mucho más altas que nuestros detectores no ven. Todos. Ni aún con lentes. Así que un cuerpo negro es eso, radiación electromagnética en equilibrio térmico. Y la emisión estimulada es porque los átomos están en un medio de una cierta temperatura. Hay una onda electromagnética, hay un mar de fotones con una densidad que es la densidad de Planck, ¿sí? Que hace que finalmente el átomo pueda tener esa estimulación. Y eso lo usó Einstein para obtener la probabilidad de caimiento por emisión estimulada. Y a partir de ahí poder calcular la espontánea. Eso es lo que vamos a ver hoy, esencialmente. Así que cuerpo negro, cambien el chip y quédense con que lo importante del cuerpo negro es radiación térmica en equilibrio. Radiación electromagnética en equilibrio térmico. ¿Las estrellas son un cuerpo negro? Sí, a menos de fenómenos transitorios en la atmósfera, ¿sí? Que hay una variabilidad grande en la atmósfera de las estrellas, pero en muchas zonas de las estrellas, muy aproximadamente, tenemos equilibrio térmico. O en todo caso, tenemos equilibrio térmico más algo que eventualmente será menor que el equilibrio térmico, pero con el equilibrio térmico, si podemos tener definida una temperatura, vamos a poder calcular muchas cosas. Porque la termodinámica del equilibrio térmico es bastante accesible, llamémosle, y la otra es más complicada. Hay que conocer mucho de esos procesos
inestables o transitorios. Así que bueno, el mejor cuerpo negro que ha medido el hombre y la mujer en el universo. No, pero negro. No, hasta ahora no se han detectado agujeros negros. Eso es un mito de la prensa. Si no, habría algún premio por... le hubieran dado el premio Nobel a Hawkins o algún otro. Muy evidentemente, probablemente existen los agujeros negros y hay evidencias cada vez más cercanas de que existen los agujeros negros. Lo que hay son cosas que no entendemos que se explican con la existencia de agujeros negros, pero una detección directa, quizás el penúltimo premio Nobel anda muy cerca de eso, pero no. El mejor cuerpo negro que se mide y con muchas cifras significativas de resolución es la radiación de fondo. ¿Sí? Esa radiación de ¿qué temperatura? Equivalente a 2,7 Kelvin. ¿Sí? Que es el remanente, ¿sí?, de cuando la radiación se desacopló de la materia en el universo muy temprano, digamos. Y quedó ahí entonces una radiación que por la expansión, ¿sí?, igual que ocurre en los pistones, se enfrió y hoy en día son 2,7. Eso se ha medido con, no sé, 7 cifras. Es el mejor cuerpo negro por lejos que hay en el universo. Es la fórmula de Planck, ¿sí?, 1 sobre E a la HW sobre KT menos 1, ¿sí?, con 7 cifras. Y véanlo, entren a la página de internet de las distintas misiones que ha medido COBE o la que sea, que ha medido la radiación de cuerpo negro. Y es una física de enorme precisión. De hecho, esos son los resultados tan importantes de esa física. Entonces, bajemos a tierra. Volvamos a esto. Vamos a estudiar estos procesos. Nosotros habíamos calculado, ¿sí?, vamos a hacer un repaso de las perturbaciones periódicas, ¿no? Y habíamos visto que podíamos calcular las probabilidades de transición de un nivel a otro, de un nivel n a un nivel k tipo t, y esto era módulo un cierto m, kn al cuadrado, h barra cuadrado, wkn menos w cuadrado 4. ¿Ok? Y esa era la curva esa que es así y que estaba muy centrada en W0. O sea, tenía el W0, bueno, el que hace la veces W0 es por ejemplo la diferencia de energía entre K y L. Y eso explica lo que sería la absorción y la emisión. Vamos a... Entonces consideremos ahora un átomo en presencia o iluminado de un campo electromagnético. El multipolo principal que tiene un átomo, cuando digo átomo estoy pensando en los electrones y en los niveles de energía de esos electrones. El multipolo principal que tiene es la carga eléctrica, relacionado con la carga eléctrica. Entonces, este tiene electrones, estos tienen niveles. ¿Para un átomo ilimitado? No, un átomo, simplemente. Todavía tengo un átomo con los electrones dando vuelta y... Pero tiene carga nula, ¿no? ¿Cómo?
No tiene carga nula. Tiene carga nula, sí, pero el átomo tiene electrones que están dando vueltas alrededor. Y vamos a pensar en los... Cuando digo átomo, digo, no vamos a mirar la física del núcleo, digo, vamos a mirar la física de los electrones. Cuando uno dice hidrógeno, implícitamente está pensando en eso. Así que tengo electrones, tengo niveles. El multipolo principal tiene que ver con la interacción en el campo eléctrico. Este es el primer orden de interacción. Con la onda electromagnética, ¿no? Porque bueno, tengo Q, tengo E, tengo fuerza, y después lo otro que tengo, bueno, que si el electrón tiene velocidad, pues el campo magnético, que después multipolos de orden superior, cuadrupolo eléctrico, cuadrupolo magnético. ¿Sí? Esta interacción es lo que se llama, o las transiciones que van a tener origen en la interacción con el campo eléctrico, tiene que ver con lo que se llaman transiciones E1, eléctricas de primer orden. Después puedo tener las cuadrupolares. Eléctricas. Esto quizás en cuadrupolo lo estudiaron en electromagnetismo, en teoría electromagnética. Estas son las que se llaman E2. Después puedo tener las magnéticas. Son lo que se llaman transiciones M1. Después puedo tener las cuadrupolares magnéticas. Son las que se llaman M2. Y esto sigue, y la verdad la vida se complica enormemente a medida que uno pasa de 1 a 2. Todavía es calculable. Las cuadrupolares magnéticas ya es un poco otra historia. Acá se hablan de las interacciones, o sea, te compara una interacción en términos de los momentos. Sí. El campo electromagnético tiene todo. ¿Sí? A primer orden, si digo la onda es solo el campo eléctrico y lo considero a primer orden, finalmente lo que estoy haciendo es calcular lo que se llaman transiciones E1. ¿Sí? Entonces, si tengo una perturbación sinusoidal, y vamos a pensar que es esta, bien sencilla, con polarización del campo eléctrico en la dirección Z, energía o frecuencia W, y esta es la amplitud, vamos a ver qué probabilidad de transición tengo. Ahora bien, si bien no vamos a tratar el campo electromagnético como una entidad cuántica, con su propia dinámica, y al átomo como una entidad cuántica, con su dinámica, y ambos en interacción, eso de hecho es lo que se hace en electrodinámica cuántica. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es decir, bueno, al átomo vamos a tratarlo en forma cuántica, y esto vamos a tratarlo en forma clásica, ¿sí? E igual vamos a usar el lenguaje de fotones. Vamos a hacer un poco de abuso del lenguaje. Pero si yo voy a hablar de transiciones del átomo, o sea, de los electrones sometidos al campo coulombiano del núcleo del átomo, ¿sí? Yo estoy ahí implícitamente asumiendo algo sobre la energía de esos fotones. Digamos, ¿cuándo un fotón interacciona con el átomo? Cuando lo ve como un todo. Cuando su longitud de onda es suficientemente grande, ¿sí?, como para ver al átomo como un todo. Si yo empiezo a bajar la longitud de onda, esto es aumentar la energía de ese fotón, o la frecuencia esa W, ¿sí?, y voy a pasar de fotones de muy grande longitud de onda, como el visible. Fíjense que el visible son 5 o 8000 Armstrong. ¿Qué tamaño tiene un átomo? No, un Fermi, ¿no? ¿Eh? Un Un átomo. Un átomo. O sea, tengo 5000, 8000 veces. Claramente, tengo una longitud de onda muy grande, ¿sí?
en el tamaño del átomo, ¿cuánto es la longitud? Que ese campo eléctrico tiene una longitud de 5.000, 8.000 angstroms. ¿Cuánto va a variar en un átomo? 1 sobre 5.000. ¿Qué es lo que va a ver el átomo? Algo constante, uniforme en el espacio, que eventualmente tiene una dependencia temporal. O sea, va a haber esto, si la longitud de onda es suficientemente grande. Pero esto no es una onda plana. Ustedes me dirían, ¿dónde está el kx? Falta el kx menos omega t para tener la onda plana. Bueno, el kx o el kr, dije, es constante. ¿Sí? Lo único que va a variar en toda la longitud del átomo es omega t. Y voy a considerar esa variación temporal. Y el kx, bueno, según una fase, yo qué sé, me tomo un origen de coordenadas y me quedo solo. Pero entonces implícitamente yo estoy asumiendo que lambda es mucho mayor que el tamaño del átomo. ¿Sí? Y lambda visible es del orden de 5.000, 8.000 angstroms, eso es lo que detectan nuestros ojos. El átomo es del orden del ángstrom, entonces claramente tengo desde el visible hasta seguir aumentando, ¿sí? Ultravioleta y un poco más. ¿Sí? Esto es válido, ¿no? Cuando esta lambda sea del orden de algunos ángstrom, ¿sí? Por ejemplo rayos X, entonces la interacción no será con el átomo, sino con cada uno de los electrones individualmente. Y esto es bien diferente. ¿Sí? Acá lo que puedo tener es efecto Compton. Viene un fotón, choca con el electrón y se va. ¿Dónde está el átomo ahí? Yo digo, no, el átomo no está porque ese fotón tiene miles de electronvolts, o sea, una longitud de onda muy chica, y no ve al átomo. Lo que hace es chocar contra las cosas que están en el átomo. ¿Sí? O como ahora que estamos con esto del arte, ¿no? ¿Saben lo que es arte? ¿Sí? DART. ¿Quiere decir algo para ustedes dos? Sí. DART. DART. Sí. No sé. El satélite ese que mandaron a chocar contra un pedazo de piedra. Que mandó la NASA. Ahora. Digamos, si viene un meteoro de estos que les interesa tan creer. De tamaño, ¿cuánto? 1 millón de kilómetros, o sea, mucho más grande que la Tierra, se va a llevar la Tierra entera, ¿sí? Sin embargo, si cae un guijarrito así, eso va a interaccionar con alguna de las personas de la Tierra y se va a enterar, o va a interaccionar con algo del planeta. Yo una vez, en mi casa, mi padre compraba en la década del 60, yo nací en la década, en realidad nací en la década del 59, en el 59, pero mi padre en esa década, en la del 50 y del 60, compraba una revista muy famosa que se llamaba Life, quizás oyeron hablar, una revista de siempre americana. Me acuerdo yo era chico, una foto que había en la revista Life, yo las ojeaba, la mayoría en blanco y negro, alguna color. Era una señora en Minnesota, por decir algo, tranquilo, una señora obesa, ¿sí? Con una foto, muy grande, un moretón de este tamaño, porque un meteorito había entrado por el techo de su casa y la había rozado. Ahí tenemos la interacción directa con un electrón que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos algo de tamaño que puede interaccionar con alguien de su tamaño. Y acá esto es un poco el mismo tema. Esa foto es famosa, si ustedes ponen en internet, alguna vez lo hice y la encontré. Una persona golpeada por un meteorito y que puede vivir para contarlo. Sí. Ese meteorito viene a decenas de miles de kilómetros por hora. ¿Hay curso nuevo estadístico? Sí, tuvo mucha suerte.
La foto era tremenda, ¿eh? Nos daba alegría, nos daba. Bien, entonces, si tenemos esa hipótesis, vamos a tener, a partir de ese campo eléctrico, bueno, un potencial, que es ese campo eléctrico, bueno, va a ejercer una fuerza, Q por E, y eso va a derivar de un potencial, QE por distancia, digamos, por escalar distancia. ¿Sí? Como está en la dirección Z, finalmente voy a tener un potencial o un hamiltoniano de perturbación, que si tengo carga Q, va a ser E0Z coseno W. Ese va a ser el hamiltoniano de interacción para esa banda. ¿Sí? Eventualmente Q es la carga del electrón menos E, ¿no? Es lo que muchas veces pulsa. Entonces, digamos, el H' de T va a ser un B de X y Z por un coseno de T, ¿no? Z acá es el número de electrones. No, Z es la coordenada Z correspondiente a K, ¿no? ¿Está bien? Esto me va a dar una fuerza en la dirección K. Y esto deriva de un potencial en la Estás dirección aprendiendo Z. simplemente. Cuando hago menos la derivada con respecto a las coordenadas, la única fuerza que tiene que aparecer, ¿sí?, tiene que ser en la dirección Z. Claro, es eso, o sea, pusiste Es la eso. dirección de polarización en Z, ¿no? Sí, sí, es lo que escribí al principio, simplemente eso. Está muy malito. Las otras dos derivadas dan cero porque no hay fuerza en otra dirección que en la dirección Z. Entonces, si esto era, ¿se acuerdan que habíamos escrito esto como M por E a la menos I omega T más la perturbación periódica? Creo que lo habíamos escrito así, ¿no? ¿Sí? Y en este caso lo que voy a tener es que M se me da acá tengo una perturbación con un coseno, ya. O sea que simplemente en las fórmulas esto, que sería el B, se corresponde con 2C. Bien. Entonces, la probabilidad aquella que yo había escrito antes la voy a poder escribir así. O sea, es lo mismo que escribí antes, pero para este caso, ¿no? Donde pkn es simplemente el elemento de matriz. Si quieren en vez de T podríamos llamarle D. ¿Saben mejor llamarle D? Para hacer acordar del momento dipolar eléctrico, ¿no? D es el elemento de matriz entre el estado K, Z y el estado N, multiplicado por Q. L0 ya lo decía aparte, ¿no? Acá tengo el elemento de matriz del hamiltoniano entre el estado inicial y el estado final. ¿Está bien? ¿Esto un Q ahí puede ser? En la opción de arriba. Acá está el Q. Ah, no, lo incluí como, Sí, está en el momento dipolar eléctrico. como un operador. Sí. Bipolar. Cuando K es N, esto es lo que uno llamaría dipolo eléctrico del estado N. Pero si K es distinto de N, ya es un momento dipolar
no diagonal, digamos, se llama transicional, digamos. No tiene un análogo clásico. ¿Está bien? ¿Qué me falta acá? Y bueno, acá tengo todo lo que tenía. Acá me falta el 4. ¿Por qué no está el 4? Y bueno, porque 2m es justamente esto que está aquí. El 2m es el que lo junto con esto y acá no me aparece. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que... Bien. Si tengo un proceso de absorción, pues voy a tener que pasa un estado acá de energía HWKN, que es una definición. ¿De dónde sale esa energía? Y bueno, tiene origen en el campo electromagnético, que es el que permite la transición. Entonces, acá vamos a hacer un esquema de los procesos que yo puedo tener. Por un lado puedo tener una absorción, que es lo que acabo de comentar, que implica el electrón que pasa a un estado excitado por la acción del campo electromagnético que simbolizamos con un fotón, haciendo ese uso del lenguaje que quise referencia. Pero yo podría también tener el proceso de emisión, ¿sí? O sea, tengo un campo electromagnético y además decae. O sea que no solo tengo el fotón, digamos, que incide, sino que tengo el fotón que es emitido. Que sería absorción. Eventualmente, esta probabilidad también me da la probabilidad de transicionar de K a N, no solo de N a K. Es más, la probabilidad de K a N es la misma, porque esto va a ser lo mismo. Como está módulo al cuadrado, dar vuelta a esto me sale gratis, todo está al cuadrado, ¿está bien? Y cambio omega por menos 1. Este cambia de signo, digamos, pero sigo teniendo la misma expresión. Y esto sería la emisión estimulada. Estimulada porque finalmente ocurre porque tengo un campo electromagnético. Acá está el campo y lo que ocurre es que además tengo el fotón que es emitido. O sea que finalmente tengo dos fotones. O sea, esto le decís absorción porque antes yo había mostrado simplemente en definitiva toda. Le llamo absorción porque mi sistema físico de interés, que es el átomo, absorbe energía y pasa a un estado de mayor energía. Absorbe energía del campo electromagnético. No, pero en el segundo caso... En el segundo caso no absorbe esa energía, sino que esa interacción da origen a que mi sistema emita además un fotón. Entonces, en este caso, ¿sí?, tengo dos fotones en el estado final. En este caso tengo ninguno, porque este se lo comió este. ¿Esto ocurre cuándo? Y bueno, cuando este fotón o el campo electromagnético tiene energías muy cercas a la diferencia de energía. ¿Sí? Ahí es donde tiene más probabilidad de ocurrir. Pero acá tengo algo muy interesante, tengo emisión estimulada. Supónganse que ahora tengo un montón de átomos que yo los logré poner en un estado excitado. Y ahora los ilumino rápidamente, antes que caigan espontáneamente. ¿Qué es lo que estoy logrando? Que por cada fotón, ¿cuántos tengo? 2. ¿Sí? Y si repito ese proceso varias veces, tengo una cascada enorme de fotones de una misma frecuencia. ¿Cómo se llama eso? En física. Un as. Pero hay una palabra específica.
es luz estimulada, ¿sí? Y de emisión. Es un láser. Ese es el proceso que permite tener, ese es el proceso físico elemental que permite tener un haz muy intenso de una misma frecuencia, ¿sí? Que tiene origen en preparar átomos en el que esté basado rubidio o lo que sea, en el que esté basado el láser en cuestión. ¿Está bien? Light Amplification Stimulation, ¿no? Laser Emission Device, creo que es. Laser Emission Radiation. Light Amplification Stimulated Emission Radiation, algo así. Láser quiere decir eso. Pero claro, para eso tengo que partir de una población invertida. Quiere decir, tengo que tener el sistema en un estado que no es el estable, sino que tengo que primero colocar a mis átomos en el estado excitado. Y después los que van descayendo, quizás me comen algunos de la fuente con el que yo estoy provocando la cascada. Porque te cayó uno y este puede entonces hacer este proceso inverso. Entonces, bueno, es ese juego de mandarle un pulso muy rápido hasta que haya un tiempo equivalente a la vida media, el que logre ese pulso muy fuerte, y va a ser tanto más fuerte cuanto más cercano esté a la frecuencia de resonancia, la diferencia de esos niveles. Ese es Entonces este sería el proceso de emisión estimulada. Y finalmente tengo otro proceso, ¿sí? Que no tiene que ver con que haya una onda electromagnética, que es simplemente la emisión espontánea. Son estos tres procesos los que eventualmente están presentes en las transiciones. Esto, como les digo, el primero que estudió esto fue Einstein, 1917, y no se conocía la existencia de la emisión estimulada, y de hecho, digamos que lo inventó para reconciliar con la ley de Planck, como ahora vamos a ver. Entonces, si tenemos un campo eléctrico E0, vamos a tener una densidad de energía que es epsilon 0 sobre 2 cuadrado, ¿no? ¿Okay? Entonces esta misma fórmula, este es el 0. Ya que tenemos el 0 cuadrado, podemos expresarlo en términos de la densidad de la energía. Y la probabilidad esta, de n acá, por ejemplo, que expresamos en términos de la densidad. Me quedo una pregunta ahí. Sí. Cuando vos decís, lo primero que dijiste acá, que no sé por qué, la absorción, lo primero que pones ahí en el pizarrón, ¿por qué sería limitado a absorción y no a emisión también? Digo, no, acá digo, absorción es paso de un estado de menor energía a un estado de mayor energía, Emisión sería absorbiendo energía del campo electromagnético y la energía que absorbiese. Okay. En ese sentido es absorción. Simplemente
para escribir. Emisión sería Emisión sería lo mismo, paso el otro pasar. paso de N a EK, me sobra energía, y es este proceso, ¿no? Claro, que es la hace por Claro, pasó todo el calor. Entonces ahí, sí. No entendí ahora que lo pienso, la emisión estimula en cuanto a cómo distingo ese proceso del hecho de que viene un fotón y el estado simplemente decae espontáneamente y tiene Bueno, más fotones. acá tenés la fórmula de la emisión estimulada. Acá, esta fórmula me está diciendo que, bueno, porque si yo lo invierto, da lo mismo la fórmula, ¿no? Vamos a asumir eso. Acá me está diciendo que yo puedo pasar un estado K, un estado N, estimulado por la presencia de este hamiltoniano dependiente del tiempo. Tengo un proceso adicional, que es, ¿tenés campo electromagnético? Pues esto te suma una probabilidad. Además, el átomo solito hace esto, digamos, pero puedo tener la emisión estimulada. Ok, entiendo. ¿Está bien? Bien, esto es para una perturbación H' monocromática, porque estamos considerando una sola longitud de onda o frecuencia del efecto, ¿no? Ahora vamos a calcular lo mismo cuando tenemos un rango de frecuencias en W que iluminan al átomo. El mismo proceso, la emisión estimulada. O esta misma probabilidad, cuando tengo en realidad muchas frecuencias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar en todas las frecuencias, ¿sí? Un rango de frecuencias que vamos a asumir es incoherente, en el sentido, cada una contribuye en forma independiente, ¿no? Es un proceso incoherente. Entonces, en un proceso incoherente lo que hago es sumar probabilidades, no amplitudes, ¿no? Entonces, la única diferencia es que voy a pasar de U a hacer una suma en una distribución de frecuencias, una densidad de frecuencias, ¿sí? Que va a decir qué cantidad de energía hay por cada frecuencia. Eso era la ley de Planck, ¿no? Entonces, esta misma que en este proceso acá quizás podemos poner la flecha para los dos lados si quieren, porque eso funciona a la ida y a la vuelta. ¿Puedes repetir la parte incoherente? No, digo, acá lo que estoy haciendo es sumar las probabilidades. En mecánica cuántica uno tiene que tener cuidado cuando suma probabilidades y cuando suma amplitudes. ¿Y por qué no sumamos amplitudes? Porque son incoherentes. Eso quiere decir, no hay una relación de fase definida entre esas frecuencias. Es como si yo lo ilumino con una frecuencia y hay otro tipo que lo ilumina con otra frecuencia, ¿sí? Esta provoca una probabilidad y esto provoca otra probabilidad. Si lo iluminara con una sola señal, con una relación de fase entre esas dos frecuencias, entonces yo lo que tendría que hacer es sumar las amplitudes y no las probabilidades. Entonces, en ese sentido, los procesos incoherentes se suman probabilidades. ¿Cómo? No hay interferencia, claro. La diferencia es que en los procesos coherentes aparecen los términos de interferencia. Entonces, simplemente es esto mismo, pero sumado en frecuencia. Y yo
yo ya sé que esta función tiene un comportamiento muy claro. Esto tiene un pico muy pronunciado. De hecho, esto da origen cuando consideramos el continuo, que no es este caso. Ahora estoy pensando dos niveles de energía discretos, ¿no? Por eso no usé la regla de Weber-Fermi. Esto es como la regla de Weber-Fermi, pero para dos niveles, ¿no? Pero esto es lo que da origen cuando omega se acercaba a omega kn a una especie de delta de I, ¿no? Pero esta es una función con mucho pico cerca de esto. Y en cambio esta es una función de dependencia suave en W, o por lo menos vamos a asumir que es así. ¿Sí? De hecho ya lo sabemos por la ley de Planck, que es así. Si eso fuera la distribución de Planck. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque después esto lo voy a aplicar a un átomo que está simplemente en presencia de qué? Y en presencia de lo que hay a temperatura cero, la ley de Planck. Entonces por eso es que estoy haciendo esto. Para ver el decaimiento en una habitación. Sí, para relacionar finalmente lo que va a hacer el argumento de Planck va a relacionar estos tres procesos. Y si yo conozco dos, puedo conocer el tercero. Y de hecho dos los conozco, pero los puedo calcular. Entonces puedo calcular la probabilidad de emisión espontánea y puedo calcular la vida media de los estados. Entonces es un poco hacia dónde vamos. Entonces esta P de N acá, puedo sacar el ρ para afuera, ¿no? Y poner omega 0 o esto que le llame omega kn. Y después me queda la integral esta. Y esta integral va a tender a t sobre 2 si omega, bueno, para tiempos suficientemente grandes, ¿no? Eso es lo que habíamos obtenido antes, ¿no? Y con un pi, ¿no? Porque la integral era menos infinito más infinito. Esta es la mitad, ¿sí? Entonces va a quedar un pi. Esto es lo mismo que hicimos en la regla de Weber-Fermi. Entonces esta probabilidad va a quedar proporcional al tiempo. ¿Sí? Se va a agregar un pi sobre 2, de manera que esto queda así. Ahora estamos calculando la probabilidad de los primeros dos procesos, ¿no? Sí, esta fórmula vale para los dos procesos. Absorción o emisión. Sí, cualquiera de los dos me sirve. Y me pregunté. De manera que voy a poder definir una tasa, una probabilidad por unidad de tiempo, si quieren ese cociente o la derivada, es lo mismo, ¿sí? Como es lineal en el tiempo, que va a ser algo así como es la regla de oro de Fermi, pero en este caso. Esta es lo que sería la probabilidad por unidad de tiempo.
Pero esto es para radiación con un campo eléctrico en la dirección K, ¿sí? Y polarización nada, que es perpendicular acá. O la dirección en que avanza la onda, ¿sí? Si el campo eléctrico está en la dirección K, y bueno, avanzará o en la dirección Y o en la dirección X, ¿no? Perdón, la parte de cambiar el ρ de W por ρ de WKN es porque estás, digamos, sustituyendo el ρ por el valor máximo. Sí. O sea, como que Sí, tiene... porque esto va a ser una delta. Entonces la integral me va a dar esa delta evaluada donde se anula la delta o donde esto se hace más, que era en omega igual a... Esto es lo mismo que hicimos donde hicimos la fórmula de Fermi. Ahí usamos esta fórmula. Y nos aparecía de nuevo el t y hablamos de la probabilidad por unidad de tiempo. El asunto es que esto es para una polarización y una dirección de propagación. Si ahora yo pienso que tengo un átomo, ¿sí? Y está en esta habitación y yo quiero ver qué pasa a temperatura T, en realidad lo que necesito es esta misma fórmula, pero promediada en las dos polarizaciones que puede tener la radiación electromagnética y en todas las direcciones en las que pueda venir, ¿sí? Entonces, Eso con un integral angular. claro, tengo que hacer esas dos sumas, ¿no? Y acá está definiendo una variable R que es la derivada de esa probabilidad. R es simplemente eso, ¿no? Es la tasa de probabilidad por unidad. Necesito promediar en las dos polarizaciones de las ondas electromagnéticas y en todas direcciones. Entonces lo que voy a tener que hacer es, en vez de considerar d al cuadrado, voy a tener que hacer el promedio, digamos, fíjense que este es en las dos polarizaciones que puedo tener. Bueno, esto vamos a no usar esto para promedio porque se nos va a complicar. Promedio. O sea, voy a tener que pasar de D a este promedio. ¿Está bien? Donde D, además de acá, no tenía un vector porque estaba asociado solamente a la dirección Z. Digamos. Cuando tenga tres direcciones, pues voy a tener más un vector. Y esta cantidad, el promedio de polarizaciones, son las polarizaciones de la onda electromagnética, y si quieren lo podemos escribir es la suma de las dos polarizaciones que tengo. El promedio de las polarizaciones es decir, bueno, si tengo la polarización si la onda avanza en la dirección K, tengo dos polarizaciones, X e Y podrían ser, o cualquier otra perpendicular, ¿sí? Entonces una podría llamarle Y y la otra podría llamarle J, y el promedio es sumar en ambas y dividir por 2, ¿no? Ese es el promedio. Tengo dos polarizaciones, sumo las dos. Y ahí todavía estoy considerando unas propagaciones de dirección Z. Después de esto voy a tener que decir, bueno, ahora no está en Z, ahora puede estar en cualquier dirección. ¿Está bien?
pero para una onda. ¿Qué quiere decir el vector D ahora? Y bueno, en vez de z voy a tener x y z. Ahora pues, la onda se propaga en dirección. Digo de kn era kzn, donde acá en ningún momento indique que estoy en la dirección z, ¿no? De kn sobre k sería la generalización de ese escalar que yo escribí en la forma. Entonces, si este es el vector D con un ángulo θ con la dirección de propagación, este es X, este es Y, Z, el promedio de este es un medio de, bueno, la componente X y la componente Y, o sea, es un medio de d cuadrado sin θ. Al cuadrado, ¿no? Porque esto está al cuadrado. O sea, esto es 1 menos k por d al cuadrado. K escalar d al cuadrado es coseno cuadrado. 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. ¿Bien? Es directamente la componente esta acá, ¿no? Esto es de seno θ. Esto es lo que tengo cuadrado. Entonces el promedio para una dirección dada ya está. Ahora lo que tengo que hacer es promediar en todas las direcciones. Este sería el promedio en polarizaciones. Y ahora vamos a hacer el promedio en todas las direcciones. En polarizaciones y en direcciones. Ponerle la raza para que quede claro qué es eso. Y bueno, entonces eso significa, vamos a pensar ahora en que es un sistema de ejes, en que z está en esta dirección, esta es la dirección de propagación, y entonces tiene que ser todos los θ y todos los φ, o sea, tengo que integrar en todos los ángulos. Entonces tengo esto mismo, pero integrado en todos los ángulos. Promediado, o sea, el promedio es en todos los ángulos, este es el ángulo sólido total, 4π, y ahora promedio. Y promediar es hacer la integral de d cuadrado sobre 2 seno cuadrado θ en diferencial de omega. Y este diferencial de omega es seno θ de θ de phi. ¿Okay? Y bueno, acá voy a tener 1 sobre 4π, este d cuadrado que sale para afuera, en un medio,
un 2pi que tiene origen en integral de pi, y después tengo la integral de 0 a pi de seno cubo de tita diferencial tita. Y esta integral es, bueno, sería cuadrado 1 menos x2 de x de menos 1 a 1, ¿no? Cambiando coseno o menos coseno, coseno pues por u por x. Y esto da 4 tercios, ¿no? Es x menos x3 sobre 3, y el 1 menos 1, o sea que es 2 tercios por 2, ¿no? 4 tercios. Entonces este promedio en polarizaciones y todo tiene un 4 tercios, o sea que queda un d cuadrado sobre 3 y nada más. Entonces con eso finalmente tengo el R promedio de K y N, digamos, que le tengo que agregar a eso simplemente el promedio que hice. O sea que d cuadrado lo sustituyo por d cuadrado sobre 3. Esto queda pi sobre 3 epsilon 0 h barra cuadrado momento dipolar al cuadrado y esto sería algo así como el análogo, ¿sí?, a la regla de Euler-Fermi que vamos a hacer unas clases para este caso. Y bueno, fíjense que acá desaparecieron cosas importantes, ¿no? O sea, acá teníamos un fenómeno ondulatorio, o antes de hacer esta integral, muy importante en W. Si ahora hago todo ese promedio en direcciones, ¿sí?, y en polarizaciones, me quedo con esto, acá no hay ninguna oscilación. Esto es el promedio de lo que sobrevive de todas esas frecuencias, de todas esas direcciones y polarizaciones. Una pregunta primero. ¿No es entonces el promedio del cuadrado y no el promedio? ¿Perdón? O sea, el resultado final no llevaría a un raíz de todos lados. Porque vos lo que estás metiendo en la integral es... estás como haciendo... No, estoy promediando d cuadrado, ¿no? Claro, pero digo, después ahí pones como el promedio de n escalar de y no el promedio de eso al cuadrado. ¿No? Pero esto está al cuadrado, ¿no? Eso. Y arriba también, ¿no? Sí. Pero es esto, ¿no? No, está bien, era solamente por si yo me confundí. No. Sí, siempre está al cuadrado. Ok, entonces ahora hagamos el análisis de algo. Y fíjense que acá estamos considerando la integración. Vamos a hacer esta observación ahora. Estamos considerando la interacción radiación-materia en el límite de grandes longitudes de onda. Y alguna hipótesis que hiciste es que hay isotropía en las direcciones, ¿no? O sea, que tenés la misma cantidad de radiación en todas las Digo direcciones. que tiene radiación en todos lados. Y la misma polarización, no hay
Que están las dos polarizaciones, que no hay una polarización, pero Claro, y las dos ponderante. en la misma proporción. No es luz polarizada, no es la que vos ves a través de un... Pues es un medio, lo que está diciendo es que te viene polarización. Es luz de todos lados con ambas polarizaciones. Hay dos polarizaciones, entonces dividido por dos. Hay muchos ángulos sólidos, pero en total son 4pi. Entonces, dividido por 4pi suman todos los ángulos sólidos. Eso es hacer el promedio. Y no le das ningún peso, o sea, Las dos tienen igual peso. ¿Qué es lo que pasa con la radiación ambiente, digamos? No es lo que pasa con la luz que uno ve reflejarse en el mar. Uno está en la Rambla, mira hacia el mar, ve el sol, la parte brillante tiene polarización predominantemente horizontal, ¿no? La famosa regla del palito, ¿no? O sea, la polarización de la luz que viene, que llega a tus ojos, la radiación tiene en principio estas dos polarizaciones, ¿sí? Rebota en la superficie del mar y los fotones que vemos son emitidos por el mar, ¿sí? De esas dos, la polarización que sobrevive no es la vertical, sino la horizontal de la superficie del mar. Eso es la regla del palito. Este palito se hunde y este rebota y sigue. Se llama regla del palito en medio muy académico. Y eso es lo que hace que funcionen los lentes de sol, que tienen los lentes de sol un polarizador vertical, o sea que filtra toda la luz horizontal, que es la predominante en la luz que refleja el mar. Esa luz está polarizada, no es esta. Ahora estoy considerando equilibrio térmico sin polarización. Que es lo que uno diría, por ponerlo cualquiera. No, acá el comentario es que la interacción de la radiación con la materia la estamos considerando en el límite de grandes longitudes de onda y a primer orden, ¿no? Porque dijimos, nos quedamos con el campo eléctrico y además no hay dependencia en kx porque a lo largo de todo el átomo el campo eléctrico es constante, entonces solo escribo E0 coseno WT. Esa es la hipótesis que hicimos. En realidad la interacción de un átomo o la interacción de la radiación con la materia es simplemente, bueno, poner todo lo que hay. Y si uno pone todo lo que hay, pone la ecuación de Schrödinger, digamos, todo lo que había, que era H0, que era P cuadrado sobre 2m más B, B es el potencial de Coulomb, si pensamos en un átomo, y ahora lo pongo en interacción con campo electromagnético, o sea que sustituyo P por lo que se llama sustitución mínima o acoplamiento mínimo. ¿Se acuerdan que para un campo electromagnético, materia en presencia de un campo electromagnético, el impulso finalmente era P menos la carga por el potencial vector? Y esto me da H0 y me da varios términos de interacción. ¿Sí? Es hacer esa cuenta. Sí. Una pregunta, porque he pensado también de lo de antes. Antes la dirección de propagación no nos había entrado en juego por este comentario que están haciendo ahora de que estábamos con el límite de grandes longitudes de onda, ¿no? Sí. Pero de todos modos habíamos puesto campo eléctrico con alguna dirección de propagación. Sí. El campo eléctrico... No había jugado esa dirección de propagación, pero estaba, digamos. Y está porque finalmente el campo era en la dirección K, por lo cual el hamiltoniano tenía un Z. Porque entonces ahí está Esa es la polarización. Esa es la polarización, pero si tengo ese campo eléctrico, esa onda avanza en alguna dirección del plano XY. Y acá lo que tuviste en cuenta es que pueden venir de cualquier dirección. Efectivamente, de cualquier dirección. Nada, que entonces cuando hago esto, tengo eso, tengo un término e cuadrado sobre 2ms cuadrado, porque este m es el electrón, digamos, esta es la dinámica del electrón en un átomo, al cuadrado. Y después cuando hago la cuenta, bueno, me parece el coeficiente geomagnético, el magnetón de Bohr, H barra, y el spin escalar. Esta cuenta hay que hacerla, ¿no? Pero en
principio cuando uno hace eso, aparece finalmente estos términos. O sea, hay que agregarle también la interacción del spin que tiene la partícula. Estos dos términos salen directamente de hacer el cuadrado. Este es el término primer orden que va a dar origen a... Es el término que da origen a la interacción dipolar eléctrica o a lo que hemos considerado. Ahí adentro está el dipolar. Esto tiene un solo campo A, da origen a cosas que son interacciones con un fotón. Este tiene un A cuadrado, va a dar origen a términos superiores que van a ser interacción de los fotones. Y el otro, bueno, es la interacción magnética que hablamos en la clase pasada. En todo caso, este comentario simplemente para decirle, bueno, toda esta vuelta es una manera, primero, que vale la pena conocer de este trabajo de Einstein, pero si uno quisiera hacer el camino directo, uno de decir cómo una onda electromagnética interacciona con un fotón, bueno, pues señor, escribe el hamiltoniano y trate esto como una perturbación. O como quiera, si no es una perturbación, sobrepilla, pero trátelo de alguna manera. Esto sería el camino estándar. Ahora, ¿dónde en este camino estándar está la emisión espontánea? Y acá no está, acá lo que hay es ¿qué pasa si hay una interacción con una onda generada por un potencial A? Y bueno, los términos de interacción son estos. A depende de T, es sinusoidal, le puedo dar una forma coseno, lo que quiera, y bueno, tengo que calcular esto. Uno puede hacer todo esto y va a retomar resultados similares, pero en algún momento uno va a tener que decir, bueno, esto me da origen a la absorción, a la emisión estimulada, ¿dónde está la emisión espontánea? Y ahí es que uno de nuevo va a tener que hacer algún argumento adicional. ¿De dónde viene la emisión espontánea? ¿Qué campo eléctrico tengo? Porque la estimulada no es la espontánea. Nosotros ponemos probabilidades o tasas de probabilidad para emisión estimulada o absorción, ¿no? RKN. Sí, en principio es eso lo que estoy probando, efectivamente. No. Pero ahora vamos a ver cómo lo vinculamos, que ese es el trabajo de Einstein. ¿Sí? Entonces, Einstein simplemente dijo, bueno, tenemos un conjunto de átomos en equilibrio térmico a temperatura T en una caja, por decir algo, ¿sí? Que tengo NK átomos que están en el nivel K y N sub N átomos que están en el nivel M. ¿Sí? ¿Cómo es el balance de la cantidad de átomos que hay en cada instante, en cada nivel? Entonces el razonamiento es, bueno, tengo una probabilidad por unidad de tiempo de emisión espontánea. Vamos a llamarle A. A esa cantidad no sé cuánto va. Entonces tengo N sub K por A átomos por unidad de tiempo que dejan el nivel K y pasan al nivel N. ¿Sí? O sea, si yo tengo NK y bueno, la emisión espontánea hace que decaiga el número. Después tengo el otro proceso, ¿no? Tengo la tasa de transición por absorción. Y esa tasa es, por un lado,
proporcional a la cantidad de energía que tengo, y eso es, tengo un cuerpo a temperatura T, hay radiación electromagnética con la distribución de Planck-Rho, ¿sí? Tengo Na átomos presentes que pueden absorber, Nb, Nn, que pueden absorber energía y pasar acá. Y después tengo un coeficiente, Nk, que me da finalmente esa tasa de absorción. No sé cuánto va. Lo que sí sé que hay cosas que acá están. Esto va a ser proporcional a la cantidad de energía que tengo por unidad de frecuencia. Va a ser proporcional a la cantidad de estados que puedo excitar. Y después hay un coeficiente que refleja, bueno, esa tasa de transición. Y después puedo ver lo mismo para emisión, que sería la estimulada. Y esto es lo mismo, pero bueno, es otro coeficiente, llamémosle Kn. Y este, por supuesto, es con LNK. O sea, los que pueden caer es proporcional a la cantidad de energía que hay, a la cantidad de estados que tengo excitados, y después un coeficiente que me dice cuál es esa tasa. Y el balance entre estas cosas me dice cuántos va a haber en el nivel K y en el nivel N. Entonces, con estos tres números yo puedo escribir la ecuación diferencial que me dice, bueno, ¿cuánto varía esto por unidad de tiempo? Una pregunta, ¿por qué acá son distintos B y...? Bueno, porque nosotros ya sabemos que son iguales. Ah, estás haciendo la hipótesis. Pero este no sabía. O sea, si le ponen uno es B y otro es R. Sí. Uno es BKN y otro es BNK, y en principio nosotros ya sabemos que es el mismo. No tiene por qué ser más. Claro, al principio lo escribimos así y... Entonces, esto por unidad de tiempo, bueno, es, por un lado, con un signo menos, la emisión espontánea, ¿no? La emisión estimulada también contribuye con el mismo signo, ¿no? Y finalmente la otra contribuye con signo positivo, porque la tasa de absorción puebla el nivel K. Pero te hace la ecuación aunque sea... que esté acoplada a la ecuación. O sea que en principio tengo esto. ¿Sí? En equilibrio térmico, ¿qué sucede? En equilibrio térmico quiere decir que el número este no varía con el tiempo. Entonces eso me da una relación entre todas estas cantidades, ¿no? Bueno, hay que despejar. Simplemente despejarlo, ¿no? Pero en equilibrio térmico yo sé algo más. Yo sé que la distribución de Boltzmann me dice cuánto es la población de un nivel con respecto al otro.
h barra omega sobre T. Entonces finalmente con esto calculo la ROM de cualquier omega. Arriba un menos, ¿no? El primer término abajo del divisor de omega, ¿no? De rho, ¿no? En la ecuación de arriba. Acá hay todo menos. Gracias. Ahí va. Bien, entonces saco NK en el numerador y en el denominador, y esto me queda A sobre BKN menos B NK y a la I omega H barra omega KN sobre KT. O sea, al revés, los menos, ¿no? Creo que han cruzado. Sí, deben estar cruzados. El K va con signo menos y este va con signo más. No, la fórmula de Planck nos estaba quedando mal, ¿no? Entonces fíjense qué interesante. Yo puedo calcular la distribución de radiación por unidad de frecuencia en términos de los coeficientes de emisión espontánea, emisión estimulada y absorción. ¿Puedo repetir eso? Digo, lo que estoy escribiendo acá es la distribución de radiación por unidad de frecuencia en términos de la absorción, la emisión estimulada y la emisión, la emisión espontánea, la emisión estimulada y la absorción. Una cosa, Sí. en la exponencial, la I y no va a No, la I porque estamos poniendo tanta así que si pongo omega pongo una I, no va. ¿Está bien? Bueno, pero ¿esto qué es? Esto es la ley de Planck, ¿no? Esto tiene que ser H barra, ¿es H barra? No, ¿cómo le ve? Omega 3 E al H omega KN sobre KT menos 1. Entonces, sí, H barra sobre pi 2 C3. Yo no entiendo de qué. Me voy a escribir con esto. Bueno, cuando Einstein hizo esto, no se conocía la emisión estimulada. Pero de hecho, si finalmente no la considero y hago este mismo razonamiento, no puedo reproducir la distribución de Planck. Sí, falta la emisión estimulada, que es este de acá, este menos 1. Me queda la ley de Planck solo en el caso límite de grandes frecuencias, digamos. Entonces era la ley de Wien, como se llamaba. Entonces se vio que se necesitaba algo más, ¿sí? Ese algo más daba origen a ese menos 1. Ese algo más representaba que entonces en la población de niveles había un término adicional a la emisión espontánea. Entonces lo asoció a una emisión, pero relacionada con la presencia de radiación, o sea, una emisión estimulada. Y ahí está la genialidad de Einstein. Entonces esto lo hizo en 1917, donde ni siquiera existía la mecánica cuántica. O sea, estaba Bohr con el átomo, y modelos de la regla de Sommerfeld, pero no había nada. Entonces, de acá se deduce que
Estas dos cosas son iguales, lo cual nosotros ya lo sabemos. Pero Einstein no. Y esto es casi una trivialidad en mecánica cuántica, porque es decir, bueno, me da lo mismo dar vuelta. Como está módulo al cuadrado del elemento de matriz, me da lo mismo ponerlo igual o ponerlo al revés. El operador que tengo en el medio es armítico, de manera que lo doy vuelta y no pasa nada. Cuando lo llevo al cuadrado me lo va a tener. Pero tiene un significado físico. Ya que ocurre otro proceso, sería el significado. ¿Cómo? Que está ocurriendo otro proceso, sería. Claro, hay un proceso nuevo. Y finalmente, que la emisión estimulada está relacionada con estos a través de sus coeficientes. Y esto es espectacular. Porque, ¿qué me está diciendo? Esto es lo que yo sé calcular, es lo que calculamos. Es el coeficiente CR promediado. ¿Sí? Y estoy obteniendo entonces la probabilidad, la tasa de emisión espontánea por unidad de tiempo. Ya que no tenemos idea de cómo calcular el principio. Entonces con esto ya podemos calcular, o sea, este BKN es esta fórmula que escribí hace un rato. Entonces, tau, 1 sobre A, es la vida media del estado. Decaimiento espontáneo. Espontáneo, claro, es algo así como ojos que no ven, corazón que no siente, pero en realidad el campo electromagnético está ahí, es lo que causa la emisión espontánea. Uno diría, no hay nada, pero no, nunca puedes apagar el campo electromagnético. Siempre te queda el factor 1/2 de Echevarría. Lo que llamamos vacío está lleno de cosas. Son la radiación en el estado de mínima energía, tal cual lo entendemos hoy en día, ¿no? Y D es ese elemento de matriz dipolar, no diagonal. Entonces de acá surgen un montón de cosas, porque de acá, primero, me puedo calcular la vida media de cualquier estado excitado. ¿Sí? Este mismo elemento de matriz me va a decir, ¿es posible que decaiga de K a N? Sí, de K a N sería. Y bueno, si estos dos son dos estados cuya distribución es par, siendo este impar, no va a ser posible. Solo voy a poder tener decaimientos a estados de distinta paridad. Y en los estados atómicos, ¿cuáles eran? La paridad estaba dada por quién. ¿Se acuerdan que la paridad, por un lado teníamos la función R, que depende de R, no tiene paridad, y después teníamos los armónicos esféricos, I, L, M. Los armónicos esféricos son pares si L es par e impares si L es impar. Entonces ahí solo voy a poder tener transiciones de un L a un L para arriba o un L para abajo, pero no el mismo L. Porque el mismo L tiene la misma paridad y el elemento de matriz es más. Acá tengo lo que se llaman reglas de selección, ese misterio tan grande, es simplemente eso. Entonces en las transiciones atómicas, dipolares a primer orden, después puedo tener cosas más complicadas, pero la que va a ser la dominante puede tener un delta L que es más o menos 1. O sea, o me voy en L arriba o me voy en L abajo. Y una pregunta, antes de esos términos
subdominantes, lo que te dicen es que a veces hay transiciones que violan este principio, pero que la probabilidad es muy baja. Claro, está lo que se llaman transiciones prohibidas, que no son prohibidas, sino que pueden ser transiciones cuadrupolares eléctricas, cuadrupolares magnéticas, bipolares magnéticas, o eventualmente transiciones que puedan necesitar 2 fotones, que no las puedes hacer con 2 fotones, pero todo eso va a tener probabilidades mucho más chicas que esto. O sea, esto me va a estar diciendo que la transición es prohibida al orden más dominante que puedo tener. Y por eso el nivel 2,0 del átomo de hidrógeno tiene una vida media enormemente mayor que los niveles el 2S tiene una vida mucho mayor que el 2P. Porque el 2P puede caer al 1S, pero el 2S no puede caer a 1S. 2S es 2,0. 2,0. S significa el igual a 0 y P significa el igual a 1. O sea, 2,0 a cuál no podría decaer. Porque por la eléctrica no. Entonces tiene que caer de otra manera que es mucho menor en probabilidad. Entonces, ¿cuál es el resultado? De una vida media mucho mayor. Ese estado parece metaestable. Porque si algo vive 1000 años más, pasa algo. O 1000 veces más, pasa algo, ¿no? Si viene acá un colega de ustedes y me dice que en vez de 20 años, o 24, tiene 24.000, bueno, ahí hay algo lindo para entender, ¿no? O sea, un rango 3 quiere decir algo. Hay una razón física que usualmente es esto. Esto se puede empujar, la regla de transición, la regla de selección, y no sé si lo daré en la clase o lo ponemos en algún ejercicio, y uno puede analizar distintos niveles a qué pueden decaer, ¿no? Y todos los fotones, tengo el nivel segundo excitado del átomo de hidrógeno, bueno, ¿qué fotones puedo tener? Y bueno, este puede caer acá, pero no puede caer acá, acá, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a dejar por aquí y hacemos algunos problemas. ¿Puedo hacer una pregunta antes de terminar este tema? Que si bien Pongo a hablar y no paro, ¿no? A ver. Que si bien decimos que es espontáneo, o sea, es espontáneo el proceso, la frecuencia del campo aparece en sucesión, ¿no? No, promediamos en todas las frecuencias. Lo que pasa es que el promedio S, que la sal es integral en seno cuadrado con W cuadrado, se parece mucho a una delta. Y entonces te queda... Está bien, acá es el omega... Me confundí la notación, es el omega KN en realidad. Es el omega KN, pero es... Sí, salió de que la distribución se parece a una delta. Pero Ahora es la única frecuencia que hay. ahora es la única frecuencia que hay, digamos. ¿Cuánto vale omega KN? Vale cualquier cosa, llamémoslo omega, tenemos la distribución de Planck. Es un precioso trabajo de Einstein. El original está en alemán. Pero se da cuenta qué idea muy física había de lo que estaba haciendo, ¿no? Para poder hacer esto cuando la emisión estimulada no existía. O sea, salió de la necesidad de reproducir a Planck, en que estaba. Bueno, el propio Planck no se creyó la cuantificación, ¿no? No creía en la ley de Planck. Igual murió por 1950, a esa altura ya se habría convencido. Planck tuvo una vida relativamente trágica. Murieron sus hijos en la guerra, o uno fue fusilado, fue acusado de conspirar contra Hitler y fue fusilado. Él se quedó en Alemania. Bueno, si quieren, cortamos 5 minutos y hacemos algún problema. Vamos a apagar al vigilante de internet.